Hay que ir viendo las cosas hacia adelante porque luego nos sorprenden, ¿no? Simplemente porque hay una falta de análisis. Yo pienso que en la vida todo es una concatenación de causas y efectos. Vienen las causas, la pandemia, viene una reacción. En el caso, por ejemplo, de México, no hay una estrategia para combatir al principal problema, que es la parálisis de la economía, que trae como resultados efectos sociales. Hay millones de empresas que están fallando, que están rompiéndose, que están quebrando, y con ello millones de empleos que están dejando de ser. Y todo esto trae como resultado el que gente, cabezas de familia, familias completas, que hace 6 meses tenían una expectativa de vida y de ingreso y de posibilidades de trabajo y de oportunidades, de repente las dejan de tener. Empieza a haber una especie como de tanque de amortiguamiento en donde se van acumulando este tipo de casuísticas que después de todo tienen que derivar en algo. ¿Y qué puede ser ese algo? Si tú tenías y hoy no tienes, ¿cuáles son las consecuencias del no tener? Bueno, una que es en automático es pues que no puedes pagar tus cuentas, que no puedes enfrentar a tu vida cotidiana como la tenías antes y que tienes que adaptarte a condiciones nuevas. Y en muchas de estas condiciones nuevas te llevan a una constante de limitaciones. Y muchas de estas limitaciones te pueden llevar a un proceso de una pobreza no esperada que te pone en un renglón en donde esa pobreza puede llegar a ser extrema. Y entonces, ¿cuál es la manifestación más clara de una pobreza extrema? El hambre. La Organización Mundial de las Naciones Unidas, que es la FAO para la alimentación, dice que aunque América Latina y el Caribe disponen de alimentos para satisfacer a sus más de 600 millones de habitantes, es lo que tenemos entre Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, todo el Caribe, toda América Central, México, 600 millones de habitantes. El año pasado, 191 millones de personas tuvieron una alimentación insuficiente y de ellas 47 millones pasaron hambre el año pasado. De acuerdo con un documento que se llama Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional para América Latina y el Caribe 2020, de la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el FIDA, la Organización Panamericana para la Salud, la OPS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Programa Mundial de Alimentos, el WFP por sus siglas en inglés, hablan de la situación regional, América Latina y Caribe. Y dicen, va a empeorar la situación cuando se empiecen a medir los efectos del paso de la pandemia por esta zona del mundo. Vamos a ver, lamentablemente, un fuerte aumento de cifras de hambre y de malnutrición. Esto lo dice Julio Verdegué, que es representante regional de la FAO para esta área, América Latina y el Caribe. Dice, 104 millones de personas del continente americano no pueden pagar una dieta saludable, no porque no haya comida, sino porque hay desigualdad en la economía, lo que impide que esas personas puedan acceder a una canasta básica. ¡Básica! Verdegué dice que desde el inicio de la divulgación de los informes del 2008, nunca se había presentado un panorama con un entorno tan adverso para la seguridad alimentaria y nutricional en esta zona del mundo. Por ejemplo, dice, la pandemia llegó a la región en un momento en que la seguridad alimentaria venía decayendo desde el 2014. Y la pandemia lo único que vino fue a que la curva se acelerara. El número de personas afectadas por el hambre crece en 13 millones solamente en los últimos 5 años y 1 de cada 3 habitantes de América Latina no tuvo acceso a alimentos nutritivos o bien suficientes durante el 2019, antes de la pandemia. Miguel Barreto, director regional de la WFP, asegura que este informe ratifica la necesidad de que los gobiernos de la región amplíen sus redes de protección social existentes e incrementen gasto social para que sus beneficios lleguen a las personas más vulnerables y más afectadas por la inseguridad alimentaria en una etapa de la pandemia.
Pese a que aún no es posible medir el efecto de la pandemia en los indicadores relacionados con alimentación y nutrición, sí se sabe, lo tenemos que saber, que provocará en la región la peor contracción del Producto Interno Bruto en su historia, estimando que la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, nos habla de que en promedio tendremos un retroceso del 9.1%. Esto va a ser nuestro retroceso económico, el retraso. Ahora, de ahí unos países tendrán más, otros menos. Recesión. Ahora, de América Latina y el Caribe, voy directo a México. Vamos a tener una pobreza extrema que pasará del 10.2 al 18.8. ¿Qué consecuencias trae el hambre? El hambre, yo he encontrado una explicación antropológica. Una persona con hambre no razona, porque tiene un problema primigenio que atenta en contra de su existencia: el estómago vacío. El hambre es la madre de todas las desdichas. Las hambrunas en el mundo se han presentado. En otras etapas de la historia del hombre ha habido hambre, pero no ha habido lo que hoy hay. Hoy hay un sistema tecnológico que ha ligado a esta parte de la revolución de la agricultura en un momento en donde hay suficiente alimento para toda la humanidad. El problema es que parte de la humanidad, que es dueña de los alimentos, especula sobre el precio. Y nos dan ejemplos como: hay demasiadas naranjas en el mundo, pero para que no baje el precio por kilo, naranjas se tirarán al mar. ¿Por qué? Porque al haber exceso de naranjas, el precio baja. Y lo que quieren los productores de la naranja es que el precio suba. Es decir, por no perder precio, se tira comida que podía ser la diferencia entre vivir o no vivir de un sector importante de la población. ¿Qué vendrá en esta etapa? Vendrá una recapitulación de hechos que harán de este mundo hoy un mundo peligroso, porque habrá gente que con el estómago vacío dirá: o como o muero, y para comer tendré que robar, tendré que faltar a las reglas generales de la convivencia social. O sea, alguna forma delincuencial que me dé acceso a lo que no tengo por las vías ortodoxas: dinero. Pero al no tener dinero, crecerá la violencia. ¿En dónde más? En países como México, en donde la meritocracia ha hecho que personas tengan derecho al progreso y otras no. Y entonces esto hará que nuestros países aumenten en asaltos, en asesinatos, en desapariciones forzadas, en secuestros, en todo tipo de fenómenos delincuenciales. Porque el efecto clarísimo de la pandemia será un hondo, un profundo hoyo en el que nos meteremos, y hablo de América Latina, y hablo de África, y hablo de parte de Asia, fundamentalmente. Y viviremos un periodo oscuro de la sociedad en la que habrá confrontación. Es por eso que hoy las políticas públicas de los países tendrán que ser mucho más responsables, pensando en los que menos tienen. Si fallamos en esto, podría, dice Noah Yuval Harari, no lo digo yo, podría venir una falla orgánica en la humanidad, lo que traería para la humanidad el mayor descalabro de su historia en pleno siglo XXI.